Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Saludamos a todas las personas que nos están hoy observando a través de nuestro canal de YouTube CBI Montería y nuestra plataforma de Facebook CBI Casa de Restauración y Alabanza Montería. Sean todos bienvenidos y vamos a pasar un tiempo aprendiendo lo que Dios nos ha preparado para hoy. Y es una riqueza. Escuchar la palabra de Dios es la mayor bendición que Dios nos ha podido dar en esta tierra. Acuérdese que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que si nos enfocamos en lo que perece, entonces estaremos gastando y desperdiciando nuestra vida. Cada vez que oímos la palabra de Dios, estamos oyendo y aprendiendo de algo que es eterno, y a eso debemos apuntar. Vaya conmigo, por favor, a la palabra y váyase al último libro de la Biblia. ¿Cuál es? Apocalipsis. Apocalipsis. Último libro de la Biblia. Vamos a ir al capítulo 3, versículo 17. Y cuando lo tengan, se colocan en pie. También lo pueden, los que están observándonos a través de las redes, lo pueden leer en sus pantallas. Y los que están aquí en la iglesia lo pueden también leer a través del teleprompter. Dice así la escritura: porque tú dices, soy rico y enriquecido en bienes, y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hasta allí. Y vamos a cerrar los ojos y oremos. Amantísimo Dios y Señor, te damos a ti toda honra y toda gloria por tu palabra. Permítenos, Señor, hoy recibir gran bendición a través, Señor, del consejo eterno que tú nos das a través de ella. Te lo pedimos, que tu palabra produzca a 100% en nuestro corazón frutos de justicia, frutos de paz, frutos de amor y salvación. Te damos a ti honra y gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. El título de este mensaje es Ciegos sin saberlo. Ciegos sin saberlo. De todas las ventajas conocidas por el hombre, que hay muchas, podemos describir la fuerza, podemos describir la valentía, podemos describir la capacidad laboral, podemos describir muchas cosas. Y creo que la visión o la capacidad de ver es una de las ventajas muy importantes para el ser humano. Es de allí entonces que el antónimo de esta declaración, que una de las desventajas más fuertes para el ser humano sería la desventaja de ver, el no ver. Y creo que ser ciego debería ser
una de las desventajas más difíciles, porque valoro muchísimo a las personas que son invidentes y que han desarrollado capacidades y destrezas muy grandes para la superación misma, que con un perro pueden caminar toda una ciudad, que con un bastón pueden desplazarse de un lugar a otro, que pueden desarrollar actividades, que pueden sostener familias, y es muy, muy valorable. Pero es difícil imaginarnos vivir nosotros en algún tipo de ceguera. No poder ver el amanecer creo que es una desventaja muy grande. No poder ver la cara de tu hijo o tu hija. No poder ver la cara de tu esposa o tu esposo cada mañana. Poder ir a paisajes con la familia y ni siquiera poder observar los hermosos paisajes cuando otros exclaman diciendo: qué hermoso es este lugar, y no poder ellos tener la oportunidad o la dicha de disfrutarlo. Pero existe otro tipo de ceguera que es peor que no tener vista biológica para poder observar las cosas a nuestro alrededor. Y es estar ciego de las cosas espirituales. Existe un principio, el principio de la no contradicción, que dice que dos cosas no pueden ser iguales y contrarias al mismo tiempo, en el mismo sentido, en el mismo lugar y con la misma relación. Quiere decir que si hay algo o alguien que ve, no podemos decir esta persona ve y no ve. Usted diría: ¿qué es esto? Esto rompe el principio de la no contradicción, porque o ve o no ve. Usted no puede decir: estoy feliz y estoy triste, y usted dirá: eso es, ¿cómo es eso? O estás feliz o estás triste. Pero para poder ubicar dentro de la interpretación correcta, es que hay dimensiones en el ser humano en las que podríamos tener un tipo positivo de algo y en otra dimensión un tipo negativo de algo. Y cuando dimensionamos al ser humano, podemos encontrar a personas diciendo, por ejemplo, es que yo tengo un trabajo que me satisface, maravilloso. Estoy recibiendo de todo el fruto de lo que he luchado, y estoy feliz. Pero cuando llego a mi casa, al mismo tiempo estoy triste, porque tengo un hogar en proceso de divorcio, en derrota. Tengo unos hijos en desobediencia. Y allí podríamos entonces decir que no rompemos el principio de la no contradicción, porque en dos dimensiones diferentes podríamos estar, una de manera positiva siendo felices y otra de manera negativa siendo infelices. Cuando miramos que el ser humano tiene una dimensión espiritual y una física, porque Dios nos ha creado dándonos cuerpo, pero también tenemos alma y espíritu. Y cuando hablamos de esto, entonces podríamos nosotros en esta mañana leer con detenimiento que Jesús
le dijo a la iglesia de Laodicea: tú no sabes que eres ciego. Tú no sabes que eres ciego. Y podemos mirar cómo que en el pasaje que leímos hay una clara declaración de la iglesia de Laodicea, mirándose a sí mismo como una cosa, y hay una clara declaración de Dios diciendo: pero yo te veo de otra manera. Ellos decían: yo soy rico y me he enriquecido en bienes y de nada tengo necesidad. Eso decían ellos. Pero Dios, Jesús, les dijo a ellos: y no sabes. El problema es que ellos creían una cosa, pero no sabían que eran otra. Pero Jesús les dice: y no sabes que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y hoy nos vamos a centrar en la parte que dice ciego. Eres ciego, les dijo Jesús a la iglesia de Laodicea. Y muchas personas hoy en día son ciegas y ni siquiera lo saben. Examinemos 4 áreas muy importantes de la ceguera actual y de la ceguera que tienen muchas personas y no lo saben. Lo primero es que son ciegos a la luz del Salvador. Son ciegos, repítalo conmigo, son ciegos a la luz del Salvador. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículos 6 al 14. Juan 1, versículos 6 al 14. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor, y leemos juntos. Juan 1, 6 al 14. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿De la qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, ¿y qué? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una de las primeras cegueras es no ver la luz de Jesús. No ven a Jesús como salvador de sus almas. Un pastor, el pastor Carlos Narváez, hace muchos años, yo era un niño de 14 años cuando él me instruía en la palabra, y él me decía siempre una frase que es más bien un
un proverbio popular que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. El verdadero Hijo de Dios no es conocido por su ceguera, sino por su vista. El verdadero Hijo de Dios es conocido por su vista, no por su ceguera. Por eso no corresponde a un hijo de Dios estar ciego, porque la Biblia dice que vino la luz a este mundo, y la luz tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesús, Cristo, Jesús. Él es la luz. Y entonces, si Él es la luz disipa algo. ¿Qué disipa la luz? La oscuridad, las tinieblas. Existe un himno muy antiguo que cantaba la iglesia, y muchas iglesias lo cantan hoy en día, y es el himno Es gracia admirable, que dice en una frase, en una parte, dice: en otro tiempo estaba ciego, pero ahora veo. En otro tiempo estaba ciego, pero ahora veo. Un verdadero seguidor de Jesucristo es descrito como un hijo de la luz. No solo que ve, no solo que ha sido alumbrado, sino que es un hijo de la luz. Vaya conmigo, Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz. ¿En dónde? En el Señor. Somos, o sea, luz ¿en quién? En el Señor. Esos dichos muy humanos, esos dichos hoy muy de cajón en cuanto al ánimo que le quieren dar en el mundo a las personas, diciendo: es que tú brillas por luz, con luz propia. Eso es mentira. ¿Usted brilla por luz propia? ¿Un ser humano brilla por luz propia? Jamás. La Biblia dice que ahora sois luz, pero en el Señor. Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5:5. Mire lo que dice: vosotros sois todos hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Mire esto. Algunos interpretan mal diciendo: yo no salgo de noche porque yo no soy hijo de la noche. Pero no es eso lo que está diciendo la Biblia. Lo que está diciendo la Biblia es que ya la oscuridad no hace parte de ti. Y bien sea que salgas de noche o de día, y bien sea que por donde tú vayas, tú eres un referente de luz y andas no a ciegas, porque Cristo está en tu vida. Pero hay muchos que andan ciegos, sin luz, sin la luz de Jesucristo. Y lo primero que hizo Dios al crear el mundo, en Génesis capítulo 1, no lo vayan a buscar ni a proyectar, pero en Génesis capítulo 1 dice que lo primero que Dios hizo, cuando el Espíritu Santo
el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, lo primero que hizo fue ¿qué? Separar la ¿qué? La luz de las tinieblas. Crear luz. ¿No le parece interesante que Él no nos creó a nosotros allí porque Él veía? Dios no hizo la separación porque dice: voy a prender una mechera, voy a crear las lumbreras para ver a detalle lo que voy a hacer. No, Dios todo lo ve. Y como Dios todo lo ve, Él pudiera haber creado en cualquier parte. Sin embargo, Él plasmó un principio. Él separó la luz de las tinieblas y nos creó en luz, para habitar en luz, para vivir en luz, para andar en luz. Mire aquí en Génesis capítulo 3 versículo 7 viene algo interesante que lo voy a poner a reflexionar un poco. La Biblia dice que Dios creó a Adán y a Eva y los colocó en el paraíso. Pero dice en el capítulo 3 versículo 7: y los ojos de ambos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios los creó en plena santidad y con la capacidad de comunicarse con Él. Una capacidad que el ser humano perdió con la caída. Hablar con Dios de esa manera, cara a cara, como hablaban Adán y Eva. Pero la Biblia dice que Dios les dijo: de todo árbol podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no podrás comer, porque entonces moriréis. Cuando Eva habla con la serpiente, con Satanás, Satanás le dijo: es que sabe Dios que no van a morirse, sino que van a ser como Él. Los ojos de ustedes van a ser abiertos, conociendo el bien y el mal. Y entonces ella comió y dio a comer a su marido. Mire, pudiéramos pensar entonces Adán y Eva estaban ciegos y los ojos, como dice la escritura que acabamos de leer en Génesis 3:7, fueron abiertos allí y ahí fue donde vieron. No es eso. Dios los creó con la capacidad de ver. De hecho, la Biblia dice que Eva miró el fruto y dice: y viéndolo codiciable, lo tomó. El asunto era que ellos eran ciegos para ver el mal, pero cuando desobedecieron a Dios, se volvieron ciegos para el bien y para la luz, y entró el pecado y fueron abiertos los ojos, ahora viendo y deseando el pecado. Lo segundo, además de que son ciegos a la luz del Salvador, hay unos que son ciegos al deleite de las escrituras, al deleite de la palabra. Vaya conmigo y vamos a ver lo que dice el Salmo 119. El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Pero vamos a leer el versículo 18.
Salmo 119, 18. Mire lo que expresa el salmista David. Dice: abre mis ojos para que mire las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, era la oración de David. Abre mis ojos para que yo pueda mirar, para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Mire, en la Biblia encontramos la ley de Dios, que es los preceptos con los que Dios quiere que nosotros caminemos para agradarlo a Él. Hay algunos que no les gusta que en la Biblia haya ley, pero Dios no dice hay unos que dicen que Jesús vino a abrogar la ley, pero Dios no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla. Porque nosotros no la podíamos cumplir, y Él vino y nos otorgó salvación. Mire, decir yo quiero ver la ley y que yo mire las maravillas de tu ley, estaba diciéndole: yo quiero saber y conocer cuál es tu voluntad, qué es lo que yo debo hacer. Muchos llegan a las iglesias y a Dios buscando qué es lo que Él debe hacer por mí y qué es lo que yo quiero que Él haga por mí. Pero David se acercó a Dios diciendo: yo quiero, Señor, que tú me enseñes qué es lo que tú quieres que yo haga. Mire esto. En el mismo Salmo 119, vaya al versículo 37. Dice: aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame. Y vivifícame en tu camino. Aparta ahora, ¿qué? Mis ojos de la vanidad y vivifícame en tu camino. Y si vamos al versículo 130 del mismo Salmo 119, versículo 130, dice: la exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbra. La exposición de tus palabras alumbra, da entendimiento a los simples. La palabra de Dios es la que nos da entendimiento. Hubo un hombre llamado Adoniram Hudson, un hombre que fue a Birmania en su viaje misionero en 1813, y su primera tarea fue traducir al idioma birmano el Evangelio de Mateo, para que la gente pudiera leer la Biblia y conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire eso. Tercero, hay personas ciegas a la difícil situación que viven las personas en el mundo sin Dios. Ciegos a la situación del pecador. Lea conmigo, por favor, en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo 9, 35. Dice la Biblia: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero cuando vio las multitudes,
tuvo compasión de ellas, porque desfallecían y se dispersaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. La Biblia dice que Jesús iba predicando y sanando, pero vio a las gentes que estaban dispersas como ovejas sin pastor. Obviamente, hoy en día vemos a multitudes que dicen conocer a Dios y que aparentemente tienen un pastor. Pero hoy en día hay que tener sumo cuidado de quién es quien me predica la palabra. No todos predican la palabra en la verdad que Dios quiere que se transmita. Muchas personas, ellos se denominan unos evangelistas, otros pastores y otros tienen títulos hasta de apóstoles. Y cuando miran, no ven como Jesús las almas que se pierden, que andan ciegas sin luz, sino que lo que miran es su bolsillo y lo que ellos puedan tener. Por eso el evangelio debe ser predicado con la fidelidad que la Biblia dice que debe ser predicada. Hablaba con una mujer que me llamó hace unos 3 días, y mientras llevaba a mi mamá al médico, ella me llamó y tuvo una conversación y me dijo: pastor, a mí me da escalofríos cuando me invitan a una iglesia. Yo le dije: ¿por qué? Lo que pasa es que alguien un día me presentó a una señora y me dijo: ella ora y profetiza. Y yo estuve por espacio de 1 año y medio orando con ella. Llegó un momento en el que me daba tanta profecía que yo necesitaba oír algo. Y para mí eso era como palabra de Dios. Hasta que un día empezó a exigirme una cantidad mensual. Y un día me dijo: Dios me ha dicho una palabra para ti, pero no te la voy a dar hasta que tú des la cuota de este mes. Y dice: y cuando conocí de la iglesia y usted me invitó, yo no quería ni siquiera ir. Me daba miedo, porque hacía unos días me acababa de enterar que esta mujer era una bruja y se disfrazaba de profeta. Si sabe que para los brujos es muy fácil decir Dios te dice, pero muy difícil tomar la Biblia y enseñarla con la verdad. Por eso es que la verdad y la libertad de Dios viene a través de conocer las sagradas escrituras. Y cuando se revuelve lo que dice la Biblia, la comezón de oír que tiene el mundo,
con una persona falsa que dice constantemente que pareciera que conversara más con Dios que con su hijo, su mamá o su esposo. Y dice constantemente: Dios te dice, Dios te dice, Dios te dice, pero nada de la palabra ni enseña la escritura como debe ser. Cuando se revuelven esas dos cosas, sucede una unión terrible. La gente que dice: dame, ¿qué tiene Dios para mí? Nada diferente a esa práctica de ir donde el que lee la mano para que diga: a ver, ¿cuánto cuesta para que me leas la mano? No, vale 500,000 pesos. Y lo sacan, se los dan y le ponen la mano. Pero yo no necesito que me lean la mano, ni que me lean tabaco, ni que me lean nada. Yo necesito que me lean la Biblia. Y me lean la Biblia, que ahí está. Dice la Biblia, como dijo el apóstol Pedro, la palabra de Dios es la profecía más segura en la que debemos creer. Ahora, yo creo que Dios nos envía mensajes, que Dios habla a través de sus siervos. Pero nuestra principal obediencia y credulidad se la debemos a la escritura. Y si alguien me dice a mí algo, debo filtrar lo que me dice por la escritura. Porque no me puede decir la boca de alguien: Dios te dice, y eso que dice supuestamente Dios es contrario a lo que dice la palabra. La Biblia dice: dígale anatema inmediatamente, que significa maldito. Anatema. Mire bien. Y cuarto, ciegos para mirar lo santo, para mirar lo santo. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis 3:15. Dice la escritura: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por tanto, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire que esto es el contexto del pasaje inicial con el que comenzamos esta enseñanza. A los que Dios les está diciendo que son tibios y que los vomitará de su boca, son estos. Versículo 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido en bienes y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desdichado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Dios le describió el añublo a la iglesia de la Odisea. Añublo es una enfermedad que le da a las plantas, donde las hojas les van saliendo pecas y se van llenando hasta destruir completamente toda la planta. Y Dios les habló a ellos diciéndoles: ustedes son tibios. Tibio es ni frío ni caliente.
y los que tenemos algún cierto tipo de edad ya pasando los 40, sabemos que anteriormente, cuando alguien tenía daño de estómago y de pronto decían necesita vomitar porque tienes algo atrancado, decían toma agua tibia, porque el agua tibia induce el vómito. Entonces, por tanto, no eres ni frío ni caliente, produces náusea, estaba diciendo Dios a la iglesia de la Odisea. Eres nauseabundo. Y qué terrible es que Dios le diga a alguien: tú me produces náusea. Así le dijo Dios a esa iglesia de la Odisea, porque ellos andaban desapercibidos de lo espiritual, pero muy agarrados de lo material. Mire, la Biblia les dijo a ellos que Dios les dijo miserable, o sea, necesitaban realmente compasión y un trato urgente, una intervención urgente del Señor. Pero eran pobres. Pobre significa reducido a mendigar, reducido a pedir limosna, destruido en la riqueza, influencia, posición, honor. Significa humilde, significa afligido, significa destruido de las virtudes. Pero todo eso, aplíquelo. Destruido de las virtudes espirituales, de las virtudes cristianas, de las riquezas eternas. Alguien un día expresó, en tiempos de Charles Spurgeon, diciendo: ¿y quién es ese? Y hablaban de una persona muy importante. Dices, alguien importantísimo, alguien que es próspero, porque hoy miramos la prosperidad solo en aspectos financieros. O la bendición, ese hermano está bendecido. ¿Y qué es eso? No tiene plata. Oh, cierto. El asunto es que cuando hablaban de ese decían tantas cosas, y otro vino y expresaba, cuando se acercó a él mismo expresó: yo necesito que me hablen, tengo un vacío interno, necesito que me hablen de lo que habla ese predicador, porque yo soy alguien, yo soy un miserable y pobre que solo tengo dinero. Hay gentes que son tan miserables que solo tienen dinero, pero la verdadera riqueza no está en lo material. Ahora, no quiere decir que Dios no es un Dios que provee. Claro, una de sus mayores virtudes es la providencia, y Él dijo: mía es la plata y mío es el oro. Dijo Dios: todo lo del mundo le pertenece. Pero ¿por qué a veces usted se ha preguntado? Porque creemos muchas veces que la política bíblica se resume solamente en una cosa. Si yo soy de Dios y Dios es el dueño del oro y de la plata, Él tiene que darme plata. A veces resumimos así, y es muy pobre eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el amor a el dinero es la raíz de todos los males. Y cuando Dios ve
que hay algo que te va a destruir a ti, así sea algo que tú quieres, no te lo dará todo completo, sino por partes, hasta que estés preparado para administrar sin dañar tu corazón. Dentro del argot político dice que no hay algo que dañe más el corazón que el poder. El poder. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿no se ha imaginado? Hagamos un ejercicio introspectivo. Voy a sacar las dotes de psicólogo. Hagamos un ejercicio introspectivo y miremos internamente si alguna vez usted no se ha imaginado teniendo el poder para hacer algo y aquellas cosas que haría no son agradables y usted dice: Dios mío, perdóname. Cuando tiene rabia porque alguien le robó y usted se imagina teniendo usted el escudo del Capitán América, o se imagina usted teniendo el martillo de Thor, pero bien para ponérselo en la cabeza a quien le hizo daño. A veces somos así. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos poder? Si a veces quien nos infringió un mínimo daño o se burló de nosotros, imaginamos siendo bendecidos, ganándonos el premio mayor de algún tipo de lotería que nos encontremos. Pero inmediatamente cuando nos los ganemos, en nuestra mente lo que pensamos es disfrutar diciendo: para que conozca, para que me vea. Voy a comprar una casa al lado de él, pero la voy a hacer grande, un edificio con mi nombre. A veces los pensamientos que saltan del corazón son pensamientos, porque la Biblia lo dice, son malos. Por eso yo no le digo a ninguna persona, usted nunca se va a encontrar que yo le diga a alguien: tu corazón es bueno, es puro. Nunca. Y tampoco voy a decirle a ninguno orando diciendo: Dios te ha visto, porque Él ha visto tu hermoso corazón. ¿Quién dijo? Si la Biblia dice: porque engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y es perverso, porque de él salen los homicidios, los hurtos. De él. Nosotros no tenemos un corazón bueno, tenemos a Dios que es bueno, y Él transforma día a día nuestro corazón, es decir, nos santifica. ¿O hay alguien aquí que levante la mano y diga: yo soy enteramente bueno? Cierto que solo Dios. Solo Dios. Si a Jesús se le acercó uno y le dijo: maestro bueno, y él se le voltea y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si solo Dios es bueno. Ahora, no estaba negando que él era bueno, estaba diciéndole al otro que su planteamiento era una de dos cosas: o era una ligereza de lengua para decirle bueno a todo el mundo, o lo estaba reconociendo realmente como Dios. Mire, Dios le dijo, el consejo de Dios de Jesús para la Odisea fue: unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Y cuánto necesitamos el colirio de Dios? ¿Cuál es el colirio? El colirio es humanamente es que unas gotas oftálmicas para ayudar a ver o para curar una enfermedad de los ojos.
para arreglar la vista. Pero la Biblia es el colirio que necesitamos para ver. Para ver. Y voy a terminar pidiéndole que construya usted conmigo una simple parte de la teología soteriológica o la teología de la salvación. Porque hay personas como estas que viven su vida creyendo en lo material. Y yo he escuchado frases como, por ejemplo, cuando están en piscina: esta es la vida que me merezco. Es muy fácil, ¿verdad? Lo vemos constantemente en los reels. Cuando entran y se tiran a la piscina y cuando esta es la vida que me merezco. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe qué es lo que usted y yo nos merecemos? Según la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando uno tiene esa conciencia, uno sabe algo. Y y vamos a construir juntos este aspecto para finalizar. Supongamos que usted es un juez y llega un asesino juzgado con evidencia de que verdaderamente asesinó, mató, destruyó, robó y hizo muchas cosas. Es culpable. Y cuando lo llevan delante de usted, usted está a punto de decirle: te condeno. Pero su hijo inocente, tú tienes un hijo, y tu hijo inocente dice: papá, un momento, no lo juzgues. Mamá, no lo juzgues. Yo quiero tomar su lugar y quiero que la condenación que iba para él me la des a mí. Me imagino que usted en su momento humano diría: un momento, hijo, pero si tú no has hecho nada malo, ¿cómo te voy a imponer, cómo te voy a imputar a ti la culpa de este miserable? Y suponiendo que exista la ley que lo haga y lo permita, el hijo toma el lugar y le dice al ladrón y al asesino: vete, yo te doy ahora mi expediente. No van a hablar de ti como un asesino, aunque lo hayas hecho. Y yo voy a tomar tu expediente y a cargar tu culpa. Y lo juzgan al inocente como culpable y llaman ahora al culpable inocente. Esa es la redención que Dios hizo con nosotros, porque los que merecíamos la cruz éramos nosotros, no Él. Pero Él se montó en la cruz y nos bajó. La Biblia dice que cargó nuestro pecado mientras nos dio su libertad y santidad. Mire esto. Pero que usted abra el Facebook usted como juez y encuentre a ese hombre publicando cosas como: esta es la vida que me merezco, sabiendo que su hijo está en la cárcel no mereciendo estar allí, y proclama que lo que merecía es estar allá disfrutando. Automáticamente, con esa declaración, ¿qué decimos? Que Jesús era el culpable y que yo era el inocente.
Pero cada cosa buena que nos sucede a nosotros, nosotros decimos y debemos saber: Señor, no lo merezco, pero lo recibo por tu gracia y por tu amor. Te doy gracias a ti, Señor, porque veo, Señor, que el justo Jesucristo murió por mí, y gracias a Él tengo salvación, tengo sanidad, tengo vida. Disfruto de las bendiciones tuyas sin merecerlas, pero las disfruto aunque no las merezca, porque tú me adoptaste como hijo. Y vamos a pedirle al Señor hoy: Señor, no quiero seguir siendo ciego, quiero caminar agradándote a ti. Colóquese en pie. Cierre sus ojos y oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra, porque tú, Señor, la mereces. Eres Dios, Dios eterno, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. Antes que el mundo fuera, ya tú eras, y tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Nadie te creó, pero tú creaste todo. Creemos, Señor, en tu grandeza, en tu majestuosidad. Gracias te damos, Señor, a ti. Y te pedimos hoy, Señor, que abras nuestros ojos. Si alguno de los que estamos aquí, o los que están oyendo, o los que están observando a través de sus casas o en sus autos, o los que estamos en este lugar, si en algún momento hemos tenido vestigios de ceguera al mirar y ver y valorar más las cosas de este mundo antes que las cosas celestiales, perdónanos, Señor. Perdónanos. Te pedimos, Señor, te pedimos que abras nuestros ojos para ver la luz de Cristo. Que abran nuestros ojos para deleitarnos en tu palabra. Que abran nuestros ojos para ver la situación que nos rodea. Como muchas personas necesitan de ti, y yo no puedo ser indiferente a su necesidad. Y abre nuestros ojos, Señor, para mirar lo santo. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor.